Buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. El Dios de paz les bendiga. Estamos en la segunda materia de el origen de la capellanía, donde hablamos, ¿no es cierto?, en el origen de la capellanía, que hay está la primera capellanía de la historia, con San Martín de Tours, está la capellanía bíblica, que hemos aprendido nosotros a través de José en el libro de Génesis, está el concepto de la capellanía, donde vimos 6 pensamientos, imagen de Dios, vimos el buen samaritano, el compromiso, vimos que más allá de todas las cosas, todas las personas son iguales delante del Señor, aunque también consideramos que son pocas las que nos llamamos hijos de Dios, ¿no? Pero más allá de todo eso, esta humanidad todavía no ha perdido esa imagen de Dios, ¿sí? También vimos todo lo que es, ¿no es cierto?, que el Señor, una verdadera capellanía debe tener como base el amor, el verdadero amor. Hemos visto también lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25:35, donde Jesús dije, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, me vestiste, ¿no es cierto? Y también dijo el Señor, estuve, ¿no es cierto?, en la cárcel y me visitaste. También vimos que el Señor nos dijo a través del sexto concepto que nos dijo que también tenemos, ¿no es cierto?, el ministerio de la reconciliación. Vimos también las leyes que nos amparan internacionalmente a través de los tratados internacionales, nacionales, la Constitución, las leyes que tenemos a favor de la Iglesia, y cuando decimos, ¿cómo puede ser que estemos desprovistos, que la Iglesia esté desprovista de todas estas cosas, y nos damos cuenta que hay leyes que fueron legisladas que están a favor de la Iglesia, de la libertad de culto, del pensamiento de libertad de culto? Pedimos por favor el micrófono que está ahí abierto que se cierre, si no, Pastor Lodi, si usted tiene ahí para cerrarlo mejor todavía. Y empezamos, ¿no es cierto?, con la segunda materia, que es, ¿no es cierto?, carácter del capellán, con el primer tema que tocamos, carácter del capellán. Y hablamos, ¿no es cierto?, de todo lo que es el carácter de un capellán, y que verdaderamente a través del carácter nosotros podemos entender que la luz de Cristo resplandece y las tinieblas retroceden. También aprendimos que debemos entender que el carácter del capellán debe ser apacible, amable. Debes también entender que el capellán es una persona que va a tener un estatus, ¿no es cierto?, muy, muy importante en la sociedad en estos tiempos. También entendimos que hay una ética y una moral que no se habla mucho, pero debemos tener en estos tiempos, más en la segunda década del siglo XXI. Bien, nosotros en esta segunda materia solamente hemos pedido la tarea que vayan haciendo, que es, ¿no es cierto?, cómo es mi carácter, cómo debe ser el carácter de un capellán y qué dicen los demás de mí. Bueno, algunos me lo han enviado, yo lo he guardado, pero sí, algunos que me hacen así como diciendo, yo ya se lo mandé, pastor. Y sí, obvio. Gracias, porque seguramente Dios tiene que trabajar en tu paciencia, ¿no? Pero bueno, entonces hablamos del carácter, hablamos de ética y de moral, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante. Y quiero más o menos plantar como base de esto. Alguien dijo, conócete a ti mismo. Es un pensamiento, ¿no es cierto?, de los griegos, este pensamiento del conocerte a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conociéndote a vos mismo, también conoces la obra de Dios y también entendés por qué Jesucristo recalcó que en el segundo mandamiento, ámate con todo, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y deberíamos borrar la Biblia con eso, ¿no? Porque nosotros amar a Dios lo amamos de una forma impresionante. Y si uno escucha a los hermanos, yo amo a Dios,
¿No es cierto? No, pero si Dios supiera cuánto lo amo, no, si Dios sabe cuánto vos lo amás, ¿sí? Y cuánto también te amás pocamente. Pero como te amás pocamente también, es tan difícil cumplir el segundo mandamiento cuando te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empezamos con el pensamiento, conociéndote, conociéndome a mí mismo. ¿Me conozco? Ay, pastor, ¿nos va a dar psicología hoy? No, te voy a hablar del buen trato. ¿Cuál es la clase de hoy? El buen trato. Por eso empecé con el pensamiento griego, conociéndote a ti mismo. Bien, entonces hoy, ¿de qué se trata la clase? Del buen trato y el lenguaje. Perfecto, no estoy hablando de que vamos a empezar a hablar en lengua acá. No, esperen un poco, no. Vamos a hablar de qué se trata del buen trato. ¿A qué me refiero cuando hablo del buen trato? Porque no voy a hablar del maltrato. Todo lo contrario, viceversa, voy a hablar del buen trato. De ese trato que muchas veces y pocas veces recibís vos como persona, como ser humano, como individuo, como ser que sos, ¿no es cierto? Que muchas veces escasea, ¿no es cierto? Y más en los hijos de Dios. ¿Qué pensamos? Y a veces aflora en nosotros de decir, todo es espíritu, 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 espíritu. Bueno, si fuera espíritu, 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 naceríamos directamente y viviríamos con Cristo. Pero sin embargo, no es así. Lamentablemente debemos pasar por esta tierra porque debemos cumplir el propósito divino y el llamado de Dios en nuestra vida hasta, hasta llegar a la plenitud de un varón perfecto, que es lo que quiere Cristo cuando nos paremos enfrente de Él. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del buen trato, ¿a qué me refiero yo cuando hablo del buen trato? ¿Cómo andás? Bien, ¿viste? Cuando yo hablo del buen trato, ¿a qué me refiero? Vayamos a los derechos humanos y preguntémoslo a ellos qué significa el bienestar y el buen trato. Y seguramente que nos van a hablar 50 minutos de su ideología política y 10 minutos del buen trato. Bueno, hoy te vamos a hablar del buen trato de un capellán hacia la sociedad de hoy. ¿Sí? Porque un capellán y una capellana de Dios debe saber cómo tratar a las personas hoy en día. Sí, hoy es lamentable que tengamos que hablar de esto, pero tenemos que hablar del buen trato, porque estamos hartos, asqueados de escuchar maltrato. Entonces vamos a tratar al maltrato con el buen trato. Y lo vamos a ver desde un punto, ¿sí? Desde la capellanía como ministerio, pero también bíblicamente. ¿Qué nos habla la Biblia del buen trato? ¿Vos sabés que la Biblia habla del buen trato? Claro que sí. El Señor lo dice desde el Génesis y en el Apocalipsis también dice del buen trato. ¿No lo encontraste en la Biblia? Pucha, qué macana, che. Seguramente faltaste ese día que hablaron del buen trato. Bueno, hoy lo vamos a tomar y lo vamos a ver qué significa. Cuando yo me refiero del buen trato, hablo de las prácticas cotidianas y de las relaciones que tenemos amistosas, respetuosas, amigables, amorosas, las que tenemos con los demás y consigo mismo. De eso se refiere el buen trato. También hablamos del buen trato que tenemos con los demás, con la familia, con nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hijos, nuestras hijas, con todas las personas que interactuamos día a día. Y con la que no queremos interactuar también. Sí, porque, che, a este no me lo trago. Y sí, va a ser muy difícil que te tragues a una persona, porque tenés que tener una boca como de
como de camión más o menos para tragarte una persona, ¿no? Pero a veces decimos esas cosas, ¿no? Y esas son palabras bastante vulgares que salen de la boca de los hijos de Dios, ¿sí? Pero es muy común que digamos esas cosas cuando verdaderamente hoy, en la sociedad de hoy, que ha perdido esa mirada del buen trato y esa mirada humana que no está en ellos, ¿sí? No, siempre estoy alimando asperezas, siempre estoy alimando... Viejo, comprate una carpintería y comprate una, no sé, comprate una lijadora si vas a estar siempre limando. Claro, ¿cuándo va a ser el día que verdaderamente calibres como tiene que ser? No podemos estar, no, estoy limando asperezas. Bueno, cambia de lija, viejo, porque te está funcionando mal. Claro, claro, o la máquina no te funciona, algo te está pasando. No, ya, ¿qué hablamos la semana pasada? Del carácter. ¿Qué hablamos la vez pasada? De la ética y de la moral. ¿Qué estamos hablando hoy? Del buen trato. Todas estas cosas, un capellán las tiene que verdaderamente tener claras y debe no solamente asumirlas, ¿no es cierto?, sino que a la vez de enfrentar estas situaciones que vas a tener en los diferentes estatus del gobierno y las diferentes áreas donde vos vayas a trabajar. Por eso dice que el buen trato refiere, ¿no es cierto?, a todo lo que nosotros interactuamos en todos los días, con todos los personajes y actores que tenemos todos los días, que sean familiares, directos, indirectos, que sean personas del trabajo, que no sean del trabajo, que sean del ministerio y que no sean del ministerio. El capellán debe entender que él tiene que tener ese buen trato para con todos. Y la capellana también. Sin esperar nada a cambio, obviamente. No vamos a decir, che, tratame bien y dame un 5, por favor, dale. Si vos me tratás bien, te doy un 5. Bueno, dale, te trato bien, te somo el lomo y después me lo pasás por el Mercado Pago, ¿no? Entonces, cuando hablamos del buen trato, es de la mirada que han perdido las instituciones hoy día, ¿sí? Sean gubernamentales, religiosas, de seguridad, municipales, estatales, privadas, de lo que sea. Han perdido esa mirada del buen trato. Por eso el capellán llega, ¿no es cierto? Y la capellana llega, ¿no es cierto? Con este buen trato y empieza a mirar los aspectos claves de un buen trato. ¿Y cuáles son los aspectos claves de un buen trato? Son los siguientes. Ofrecer seguridad. Cuando vos te parás y tratás bien a una persona, estás ofreciendo seguridad. Tener un buen lenguaje corporal, verbal, sencillo, cercano. Muchas veces cuando no tenemos un lenguaje claro, que no somos claros para resolver una situación. El capellán debe entender que a la hora de asesorar, vos cuando hablas no pueden haber dudas en tu vida. No pueden haber dudas. Che, vamos para acá, no sé, estoy inseguro, esto que el otro. Porque a la hora de que haya una pregunta, a la hora de que emerge una pregunta y te encuentran, ¿no es cierto? Así como diciendo, uy, esta persona, esta capellana, no sé, balbucea mucho, le da mucha vuelta a la cosa, no me está asesorando, no me da seguridad. Su lenguaje no es sencillo. La forma de expresarse, tanto corporalmente, es, ¿no es cierto?, bastante dudosa. Entonces el capellán y la capellana, a la hora de ofrecer el buen trato, cuando ofreces buen trato, ofreces seguridad, ofreces un buen lenguaje, che, no solamente habla con la boca, sino expresa muy bien con el cuerpo, lo hace bien,
Su lenguaje es sencillo y es una persona que no se aleja a la hora de hablar. ¿Viste cuando te empiezan a hablar? No, porque... y te vas. No, el capellán se acerca y habla. La capellana se acerca, habla, se acerca, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué la puedo ayudar? Mire, no sé, pero vamos a preguntar juntos para que la duda que usted tiene también, ¿sí? Entre los dos o entre los tres la podamos canalizarla, ¿sí? Y despejamos cualquier cosa en la vida de la persona. Entonces nos damos cuenta que a la hora de asesorar, nos damos cuenta que te involucraste, lo hiciste bien, que te estás involucrando bien, y no dejaste margen, che, me dejó un margen de duda, me dejó un margen ahí como diciendo, me quedé medio colgado con esta persona, este es un capellano, una capellana, no me convence. Entonces, a la hora de que el capellán se presenta, su imagen ofrece seguridad, su lenguaje corporal es seguro, la forma de hablar es sencilla y cercano, pero también tiene otras cosas. El buen trato es el que sabe escuchar. El que sabe escuchar. Y no es el que está, a ver, ay, otra vez, a ver, ¿qué pasó? Sí, a ver, bueno, dale, chao, sí, te llamo en 5 y la llamás en 5 años, ¿sí? O en 5 siglos, ¿sí? ¿Ah? Sí, nos pasa, nos tenemos que hacer cargo porque pasa, esto pasa, lamentablemente pasa. Cuando hablamos del buen trato, el buen trato no significa, venga, mijito, que acá le subo el lomo, no. ¿Cómo sabemos escuchar? La gente necesita ser escuchada. No necesita tanto, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. No, viejo, pará. Sí, ¿qué le pasó? Acá estoy yo para escucharte. Vos no me conocés, pero a la misma vez que no te conozco, ni la otra persona me conoce, pero a la misma vez, che, me quiere escuchar. Eso abre, ¿no es cierto? Abre, ¿no es cierto?, el círculo, abre el paraguas, abre, ¿no es cierto?, la burbuja, ¿no es cierto? Y dice, epa, ¿qué pasó? Hay una persona que me quiere escuchar, se interesa en escucharme. El buen trato es saber escuchar. Escuchar, a ver, escuchamos. Estamos rápidos para hablar, rápidos para hablar, para responder para esto, pero escuchar, ¿sabemos escuchar? ¿Hemos aprendido a escuchar? No, todavía estamos a tiempo para escuchar la voz del Señor, del Espíritu Santo. Stop. O sea, perfecto que escuchemos la voz. Hay que tener un oído refinado. Me parece fantástico. Bien, excelente, te felicito. Pero prepara tu otro oído también para saber escuchar a tu prójimo. Hola. Sí, a vos te estoy hablando. Sí, hola. Sí. Este oído afinal o no sé, como trompeta, como te dicen, como te han enseñado. No tengo problema, no hay, está perfecto. Pero el otro oído también, afinalo para saber escuchar, Aún el sabio escuchará, el sabio callará en las congregaciones y aumentará su saber, dice Proverbio. Proverbio dice que el sabio se calla y aumenta su sabiduría. Y si el sabio de Salomón decía eso, es porque escuchaba, viejo. Entonces, hemos perdido la capacidad para escuchar. Y no solamente para escuchar, sino para, como dice el buen trato, para saber
escuchar. No es lo mismo, ¡ay, este me escucha! No, yo estoy aprendiendo a saber escucharte. ¿Por qué no me hablas? Porque no me escuchás. Qué problema, ¿no? ¿Por qué no me querés hablar? ¿Por qué no me contás? Y porque no sabes escuchar. ¿Por qué no me contaste antes? ¿Cómo te voy a contar si no podemos? No es que dialogar, hay que aprender a escuchar. Pero ellos tienen, yo tengo 10.000 cosas, sí, el de enfrente tuyo también. Entonces, el buen trato tiene estos aspectos, tiene estas cosas que nos dejan a nosotros como diciendo, el buen trato no solamente es aquel que ofrece seguridad, un lenguaje corporal sencillo, cercano, sino también el que sabe escuchar, el que es respetuoso, amable, brinda cortesía y simpatía. Uy, acá estamos en el horno. Estamos en el horno. Pastor, pero no tire tantas pálidas. No, yo no soy el que tira las pálidas. Es el buen trato que nos está confrontando. El buen trato nos habla de esto, ¿sí? Nos habla de que verdaderamente tal vez sabemos todas estas cosas y somos respetuosos, pero brindamos cortesía. ¿Somos amables? ¿Sos amable con el prójimo, con la prójima? ¿Lo sos, sí o no? No sé. ¿Tenemos esa amabilidad, esa simpatía? La Biblia dice que el corazón alegre hermosea ¿qué cosa? ¿Hermosea qué cosa? La cara, pastor, la cara. Y sí, viejo, pero ¿qué nos está pasando? Entonces, si el corazón está alegre, ¿cómo va a estar la cara? Tengo la cara re feliz. No sé quién es, ahí parece que hay alguien que está ladrando ahí, no sé qué es lo que es. Entonces, hermanos, verdaderamente, ¿por qué hablamos todas estas cosas? Porque queremos que los capellanes, que los capellanes sepan estas cosas y que no sufran, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? No hice el curso, pagué, no valió nada el curso porque no aprendí muchísimas cosas, pero las verdaderas cosas que necesitaba aprender no las aprendí. Entonces estas cosas son prácticas y son también de la experiencia que nos llevan a decirnos, el capellán y la capellana tienen que saber tratar a los demás, tienen que saber, no hay un trato de ser diferencial, no hacemos diferencias con nadie hacemos diferencia, todo lo contrario. Entonces, estos aspectos que tenemos del buen trato, de ofrecer seguridad, de tener un lenguaje sencillo, cercano, de saber escuchar, de ser respetuosos, amable, de brindar cortesía y simpatía, dan la muestra que somos profesionales y damos una imagen de fiabilidad. De fiabilidad. No sé quién tiene el micrófono prendido, por favor. Para salir del grupo, se aprieta la... Por favor, pedimos a aquel que está hablando que se mutee, por favor, que tenga la amabilidad de mutearse. Lo vamos a tratar bien hoy. Tenga la amabilidad. ¿Sí? Entonces, el que tiene todas estas cualidades o todos estos aspectos es una persona profesional y que da una imagen fiable, incluso deja patente que es una persona creíble. Que es una persona creíble. ¿Sí? Entonces, aquel que me brinda buen trato, que me habla bien,
aquel que verdaderamente su lenguaje es sencillo, es cercano, aquel que me habló con amabilidad, con cortesía, que me trató bien, me está dando una imagen que no solamente es un profesional, sino que es fiable a la hora de contarle mis cosas y que deja una patente. Vos cuando sacás el auto, lo primero que te hacen te lo patentan así, y te cargan con una patente que la tenés que pagar hasta de por vida, si es posible. Bueno, el que tiene el buen trato deja una patente que es una persona creíble, que se puede creer en esa persona, que verdaderamente es una persona segura, de creabilidad, que es una persona fiable, que es una persona confiable. Aleluya. Que es una persona que verdaderamente me sabe escuchar. ¿Sabes qué? Esta persona me sabe escuchar. No va a ventilar todas las cosas, mi pasado, no me va a condenar. Se puede hablar con él porque me sabe escuchar. Tiene una patente que verdaderamente me deja tranquilo, tranquila al saber que estoy depositando mi confianza y estoy depositando verdaderamente todo lo que me pasa, todas mis cargas emocionales y esto que lo otro. Y ahí vas a agarrar vos y le vas a decir, ¿sabes por qué tengo esta patente? Porque tengo la patente del cielo. Porque salí de la fábrica del reino de los cielos. ¿Entendés por qué tenemos que hablar del buen trato? ¿Entendés por qué tenemos que hablar de estas cosas? Porque verdaderamente la gente está cansada del maltrato. La gente está cansada del maltrato, está cansada de ser manoseada, vituperada. La gente está cansada de falsos, está cansada de gente que no sabe verdaderamente conducirla, que no sabe verdaderamente asesorarla, sino que verdaderamente lo que necesitan son personas que tengan cortesía, amabilidad, saber escuchar. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le llamó la atención a sus discípulos diciendo, pará, ¿qué les pasa? Dejen a los niños venir a mí, déjenlo, no se los impidan. ¿Por qué le están impidiendo a los niños? ¿Por qué se meten enfrente de Bartimeo para no dejarlo hablar? ¿Por qué se meten entre acá y entre allá? Lo único que querían es sentarse en el reino del Padre, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué no hemos aprendido en el siglo XXI lo que significa el buen trato? Aleluya, santo es el nombre del Señor. Aleluya, santo tu nombre, Señor. Entonces, si entendemos que verdaderamente hoy la gente reclama, no solamente reclama que la iglesia sea santa, no solamente reclama que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, no solamente reclama que la iglesia esté llena de la palabra de Dios, sino que reclama que la gente que está en la iglesia sea gente fiable, confiable, segura, creíble. Aleluya. Entonces ahí verdaderamente estamos practicando el buen trato, pero no de la psicología barata, sino el buen trato del reino de Dios. Aleluya. Y ahí nos damos cuenta que podemos marcar la diferencia. ¿Por qué vino a la iglesia usted? Porque me trataron bien, porque me enseñaron respeto, porque me dieron seguridad, porque me supieron escuchar, porque se tomaron el tiempo de hacerlo. Aleluya. Entonces entendemos que la sociedad de hoy está reclamando buen trato de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, de los capellanes de Dios y de las capellanas de Dios. Están reclamando ese trato, ese buen trato. Entonces entendemos que si nosotros tratamos bien, vamos a tener una buena devolución. Ahora, si yo te trato mal y vos me tratás mal, entonces ahí donde yo tengo que abrir, decir, bueno, me está tratando mal, algo ha pasado.
¿Qué le está pasando? ¿Por qué me trata así si yo la trato amablemente? Y ahí está donde nosotros podemos ganar terreno y no decirles, ¡ay, acá está la que está acá! Entonces entendemos ahí que verdaderamente podemos ver que el buen trato en el capellán y la capellana verdaderamente en este tiempo pueden marcar la diferencia. Pueden marcar la diferencia. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la Biblia, lo voy a leer en algunas versiones diferentes para que ustedes puedan entender al punto que yo quiero llegar. Y vamos a hablar del buen trato que dice la Biblia, ¿no? Según la Reina Valera, dice, así que en todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Otra vez tenemos un micrófono prendido. ¿Quién tiene el micrófono prendido, por favor? Listo, ya lo silencié, pastor. Por favor, porque estamos grabando la clase, pastor. Sí, pero no era yo. Yo silencié al que tenía. No, estoy hablando de usted, pastor. No estoy hablando de usted, apóstol. Quédese tranquilo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cómo quieren que los demás te traten? Ay, como yo trato a los demás. De hecho, esto es la ley y los profetas, dice. De hecho, esto es la ley y los profetas. Pero, ¿qué dice otra versión de la Biblia? Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. ¿Cómo querés ser tratado vos? Y a mí me gusta que me traten bien. ¿Y cómo tratás a los demás? ¿Tratás bien a los demás? Y sí, bueno, uno tiene su carácter, sus años. Dice, porque esto es la enseñanza de la Biblia. ¡Wow! O sea que la Biblia me enseña a mí que yo debo tratar bien a los demás. Debo tratar bien a los demás. No debo condenar. No me puso para eso. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Mira vos, no sabía yo que los profetas habían enseñado a Israel que se traten bien entre ellos mismos. Qué bien, qué bárbaro, ¿no? Excelente, ¿no? Esta es otra versión de la Biblia y tengo otra versión de la Biblia acá que dice todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. ¿Qué decías vos? Háganlo con ellos. Ahí está la ley y los profetas. ¿Qué decías vos? Y yo decía muchas cosas, pastor. Mira, dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Y yo quiero que los demás me traten bien. Empecemos por casa, entonces. Sí. Entonces, la palabra de Dios me dice, ¿te gusta que te traten bien? Trata bien a los demás. Es el cumplimiento de la palabra. ¿Podríamos decir que este es otro mandamiento? No sé. Pero es lo que dijo Jesucristo ahí, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7. Parte del Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5, 6, 7 y 8 del Sermón del Monte. Que muchos dicen que empezó cuando salió el sol y cuando ya se estaba poniendo el sol, terminó. O sea que el Señor estuvo casi 10 horas enseñando la palabra, el capítulo 5, 6, 7 y 8, prácticamente, casi 12 horas, 11 horas predicando, 4 capítulos del Señor, y hoy vamos a la iglesia y nos predican 40 minutos de cualquier cosa o de no sé qué, y nos aburrimos.
y nos enojamos. Bueno, qué bueno que en el cielo vamos a estar escuchando al Señor por siglos y siglos, ¿no? Bien. Efesios capítulo 6, hablando, ¿no?, del buen trato. Hablando del buen trato. Dice Efesios capítulo 6, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Estamos hablando con simpatía, con amabilidad, con cortesía. Pero ¿qué dice esta versión de la Biblia? No trabajen este es Efesios capítulo 6. No trabajen solo cuando estén de vigilancia. No, esta no es. El 7, perdón. Hagan su trabajo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Y uno dice, bien, lo hago de buena gana, no lo hago de mala gana, pero es interesante saber que esto me está hablando del buen trato. Esto me está hablando del buen trato. Del buen trato que yo debo hacer las cosas con buena predisposición. Dice, hagan su trabajo con empeño. Wow. Dice, hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por los hombres. ¿Le ponemos empeño a todas las cosas? No pregunte, pastor, no pregunte, porque si no, bueno, no preguntamos, está bien, no vamos a preguntar. Empeño, simpatía, buen trato, amabilidad. Entonces, y hay otra cosa más ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Es interesante lo que dice. ¿Por qué? Porque verdaderamente a veces no ponemos todo el empeño. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor. ¿Qué estamos pensando cuando estamos sirviendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Vienen pensamientos amigables? ¿Vienen pensamientos amables? Que verdaderamente todo esto nos haga reflexionar, porque lo necesitamos, porque verdaderamente si en 20 siglos de la iglesia no hemos aprendido, 21 siglos de la iglesia, no hemos aprendido lo que es el buen trato, espero que no pasen 20 siglos más para aprenderlo, sino que lo aprendamos hoy y verdaderamente, dejen de salir de nuestras congregaciones personas lastimadas, heridas, destrozadas, quebradas, molidas por el maltrato. Y empiecen a venir todas esas personas por el buen trato. Aleluya. Ramanta casa taramasoma cae, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. 21 siglos la gente se ha estado yendo, lastimada, herida, fundida, destrozada, quebrada. Que empiecen a venir por el buen trato del capellán y de la capellana. Un pensamiento que quiero dejar. Pensar que el buen trato no tiene precio y vale tanto. Wow. Claro. Cuando te tratan bien, ¿no te quedas con eso todo el día?
No te quedas pensando, che, qué bien me trataron en la farmacia. En la farmacia me trataron mejor que en la iglesia. ¿Ah? No me hagan así, sí, 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 sí. No estamos. Ya estamos terminando. Es un pensamiento que nos tiene que decir muchas cosas esto. Pensar que el buen trato no tiene precio. Claro, ¿cómo va a tener precio el buen trato? No tiene precio. No le podemos poner un precio. Hoy se le pone precio, che, convivamos juntos, vos pagás esto, se le pone un precio para que los chicos no tengan dificultades, no crezcan con complejos, esto que el otro, pero existe el maltrato. Soportamos otras cosas con tal de que esa imagen, ¿no es cierto?, desvirtuada, la podamos mantener en el tiempo. Dice, y pensar que el buen trato no tiene precio. Claro, no tiene precio. No tiene precio. Y vale tanto. Qué bárbaro. Quiero terminar, casi terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, lo voy a leer en varias versiones para entender el punto. Porque el siervo del Señor, podríamos decir el capellán del Señor o la capellana del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sino amable para con todos. Uy, esta parte de la Biblia la tendríamos que borrar. Sí, saquémosla porque borrémosla. Señor, borra esto, por favor. No, porque el siervo del Señor, el capellán y la capellana del Señor no deben ser contenciosos, peleadores, sino amables para con todos. Y todos es todos. No es, no, yo soy amiguito con esto y con aquello. No, todos es todos. Todos es todo. Empezar a abrir el círculo que es cerrado y empezar a abrirlo para expandirlo. Para expandirlo. Entonces, yo puedo decir que en esta versión dice, un servidor de Dios no debe andar peleando. Si ustedes supieran que en 20 años con los que más me he peleado han sido con los evangélicos. Ay, Dios mío, que Dios me ayude, que Dios los ayude a ellos también. Qué vergüenza, Dios mío. Sí, en la cárcel con los que más me he peleado han sido con los evangélicos. Un servidor de Dios, dice, no debe andar en peleas. Qué problema, ¿no? Dice, al contrario, debe saber, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Esta es una versión del lenguaje actual. Perdón, no les he dicho las versiones de la Biblia que estoy usando. Acá estoy usando otro lenguaje actual que dice, un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Saber escuchar, ¿no? Pero me gusta esta versión de la Biblia latinoamericana que tengo acá, que es la otra versión que estoy usando, que dice, un servidor del Señor no debe ser peleador, sino compasivo y comprensivo con todos, buen pedagogo
Mirá qué buena palabra. ¿Eh? Y si uno dice pedagogo, viene de la palabra pedagogía, que deriva de la palabra maestro. Mirá lo que es el capellán. El capellán es un pedagogo. ¿Mm? Paciente, dice, en las incomprensiones. ¿Y cómo cerramos esto, pastor? Y sí, lamentablemente hemos visto pastores pelearse en el Facebook, en la televisión, en la radio, en la calle, en el púlpito, en la iglesia, en la esquina, en todos lados. En todos lados. Somos la vergüenza mundial, porque otra cosa no lo podemos decir. Y nos peleamos. Y damos esa imagen. Y la palabra de Dios me está diciendo, un siervo de Dios no debe ser peleador, sino debe ser amable para con todos. Debe ser pedagogo, debe ser maestro, maestra, debe ser paciente con los intolerantes. Entonces, verdaderamente apto para enseñar. ¿Eh? Señor, trabaja con mi paciencia entonces. Trabaja con mi carácter. ¿De qué hablamos en la primera clase de la segunda materia? Del carácter del capellán. Del carácter del capellán. Del carácter de la capellana. ¿Cómo debe ser? Apacible. ¿Se acuerdan? Apacible, humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por... Ah, ¿cómo lo sabés, no? ¿Cómo lo sabemos por el de pe a pa? Y del buen trato que sabemos. Pero yo no recibí buen trato, pero lo podés practicar. A partir de hoy lo podés empezar a practicar. A partir de hoy podés empezar a practicar lo que no recibiste, porque lo que no recibiste de los demás, lo recibiste de Dios. De Dios sí lo recibiste. De Él sí tomamos todo, dice su palabra. Tomamos todo. Gracia sobre gracia, dice que tomamos. Entonces lo tomamos todo de Él. Ay, no recibí seguridad de mis padres, pero de Dios sí la recibiste. Porque Él sí confía en vos para el llamado de Dios que hay en tu vida. Y así, ¿cuántas cosas más podemos decir? De mi madre no recibí el cariño, pero de tu Padre Celestial recibiste todo el amor que necesitabas en tu corazón y en tu alma, amado y amada de Dios. Entonces, verdaderamente podemos entender por qué Cristo dijo, no devuelvan mal con mal, sino devuelvan el mal con el bien. Aleluya. Sepan tratar a sus amigos, pero también sepan tratar bien a sus enemigos. Aleluya. Entonces, verdaderamente, esto nos enseña el buen trato. El buen trato nos enseña que verdaderamente, si tratamos bien a uno, que tratemos bien, podemos ganar un alma y llevarla a los pies de Cristo. Él se encargará de sanarla, porque yo no sano, ni vos tampoco. El que sana es Él. Él es el que sana, no yo, ni vos. Él es el que tiene el poder. Entonces, verdaderamente entendemos que a través del buen trato del capellán y de la capellana, podemos no solamente enseñar, sino también podemos verdaderamente abrazar en este tiempo a todos aquellos que no saben lo que es un abrazo, que nunca lo recibieron y que nunca lo tuvieron. En un abrazo especial, un abrazo de seguridad, un abrazo de una persona desconocida, un abrazo de un capellán y de una capellana. Como dijimos en el principio, el capellán es aquel que abraza una necesidad. Quiero terminar con este pensamiento.
Qué rápido se nos pasó la hora, por Dios. Deberíamos hablar más del buen trato, ¿no? Claro, porque estas cosas no se predican todos los días, ¿viste? Hoy en la actualidad se escucha cualquier sartenada de pavada en los medios. Ay, no, pero también se escucha palabra de Dios, sí, seguro, ¿no? No voy a ir contra eso. Pero se escuchan más pavadas que verdaderas cosas del Señor que nos alimentan. Escuchen bien lo que les voy a decir. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas. Lo voy a repetir de vuelta, ¿sí? Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, siempre y cuando, cada vez que puedas. Quiero cerrar esto con el buen trato. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, siempre y cada vez que puedas. ¿Quién dijo esto? Lo dijo nada más ni nada menos que John Wesley, el gran líder de los metodistas a nivel mundial. John Wesley y Juan Wesley eran los grandes líderes metodistas de los seminarios de Inglaterra que enseñaron en los años que ellos vivieron y verdaderamente, cuando se paraban estos a enseñar, enseñaron del derramamiento del Espíritu Santo y se paró un alumno dijo, maestro, ¿qué impide que yo reciba el Espíritu Santo ahora? Y John Wesley y Juan Wesley le dijeron, el único impedimento está en vos. Esos son John Wesley y Juan Wesley, que predicaron a toda Europa, querido, y enseñaron el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, enseñaron los dones, enseñaron lo que es verdaderamente vivir por la palabra, en la palabra, y entender que la palabra de Dios tiene un poder, querido, pero tan infinito. Aleluya, santo es tu nombre, Señor, que verdaderamente solamente hay que creer. Y Juan Wesley, yo escuché esto lo escuché en el año 2009. En el año 2009 escuché esto y me quedó acá. Acá me quedó. Acá. Acá me quedó. Y yo dije, en alguna vez esto lo voy a usar para verdaderamente entender que el buen trato, la gente no solamente necesita de Dios, la gente no solamente necesita la salvación, no solamente necesita el bautismo, no solamente necesita la palabra de Dios, no solamente necesita a Dios, la gente también necesita un poco de humanidad que hay en vos. Un poquito de humanidad que hay en vos. No es todo. No, para un poco, para. La gente necesita también un poco de humanidad que está en vos. Sí, un poquito de humanidad. A veces hay que dejar esas cosas que nos hacen creer que somos intocables y volver a acercarnos a una sociedad perdida, a un pueblo perdido que verdaderamente necesita
la humanidad de Dios que está en vos y en mí. Por eso John Wilder dijo, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, siempre y cuando, cada vez que puedas. Qué impresionante. Ojalá nosotros podamos llegar a tener esa altura de sabiduría, de bendición, de humanidad también, ¿sí? Y de espiritualidad, porque nos creemos re espirituales, pero a veces nos falta que verdaderamente venga el Señor y nos baje un poquito, baja un poquito a la tierra. Todavía no vivís conmigo, viejo, todavía no vivís. Algunos piensan que ya están viviendo con el Señor, me alegro. No, hermano, nosotros vivimos en el Espíritu, bueno, dale, metele nomás. Y te olvidás que al lado tuyo, de al lado, necesita tu humanidad, necesita calor humano, necesita un poco de trato, de tacto, de contacto, necesita un poco de la humanidad que no se perdió, que está en vos, ¿sí? De esto hablamos cuando hablamos del buen trato del capellán y de la capellana. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pastor Juan, ¿estás ahí? Vos que estás ahí, Pastor Juan, de lentecito. Dale gracias al Señor por esta clase, por favor. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta clase tremenda que hemos recibido. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por lo recibido, por lo aprendido. Señor amado, también te pedimos para que sea usted preparándonos y dándonos, Dios mío, la capacidad para practicarlo, Señor, porque no es solamente saber, sino es también practicar lo que aprendemos. En esta noche, bendiga a todos los estudiantes, bendiga en forma especial a todos los profesores, Dios mío, únjalos con tu presencia. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. ¿Para una grabación, pastor? No, todavía no. Bueno. Por algo el proverbio dice, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Claro, la sociedad está llena de ira, pero si yo voy con un trato amable, amigable, responsable, respetuoso, y le agrego que sé escuchar, que verdaderamente comprendo lo que le está pasando al otro y lo trato bien, seguramente me van a decir, vos no sos de acá. Y no soy de acá, soy del reino celestial, pero vivo acá a la vuelta, ¿viste? Todavía. Claro. Me va a decir el otro, sí, vos estás del tomate, viejo. Y sí. Pero si yo verdaderamente doy hoy un abrazo sincero, de ese que nos sale poco, un abrazo verdaderamente de corazón, seguramente va a impactar más que un sermón de 70 minutos que no deje nada. Entonces, el Señor nos dé sabiduría, que podamos examinar todo esto, que podamos también entender de que es un desafío este ministerio y que verdaderamente ustedes, amados, verdaderamente van a entrar, ¿no es cierto?, en este nuevo propósito de Dios en sus vidas, que verdaderamente no es que los va a probar. ¡Ay, el Señor me está probando! No. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, viejo, a nadie. Eso lo dice la Biblia. Pero sí puedo demostrar que la humanidad que queda en mí de Dios verdaderamente es fiable. ¿Sí? Amén. Quiero que a partir de ahora hagan un trabajo, un pequeño resumen
y me digan ustedes, a mí, me cuenten brevemente de todo lo visto hasta hoy. Vieron que yo hice un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta hoy, cuando empezamos. Quiero que me cuenten dónde desarrollarían su ministerio de capellanía. ¿Dónde creen ustedes que pueden desarrollar, ¿no es cierto?, este ministerio de capellanía con lo visto hasta hoy? Desde la primera materia hasta la segunda materia, con todos los temas que hemos tocado. Y díganme brevemente, pastor, la verdad que yo no quiero salir ni a la puerta. Bueno, pónganme, no voy a salir ni a la puerta, pastor, perfecto, está bien, no hay problema. Cuando esté seguro, salir, ¿sí? Seguramente Dios en estos días te dirá, no quiero que me lo entregues ya, no hace falta que me lo entregues, todavía nos quedan 2 clases más, pero quiero que vayas mirando el carácter del capellán, lo que dijimos, carácter del capellán, cómo es mi carácter, cómo debe ser el carácter del capellán y qué dicen los demás de mí. Y ahora, ¿dónde puedo desarrollar el ministerio de la capellanía con lo que hemos visto hasta hoy? Con lo que hemos visto en lo que es, ¿no es cierto?, ética y moral, y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el buen trato hasta hoy, y todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, ¿sí? Cuando vimos concepto de la capellanía, cuando vimos todo esto, ¿no es cierto?, que nos fue abriendo un panorama, ¿no es cierto?, y nos fue viendo lo que es el ministerio de capellanía en sí. Lo van haciendo de a poquito, es un pequeño resumen, no me lo van a mandar todavía, ¿sí? Y porque tengo todavía algunos que todavía no han entregado, tengo casi más o menos hasta la fecha casi 80, casi 80 que han hecho devolución, así que muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, gracias por estar ahí cada martes y que el Dios de paz te bendiga. Así que ya, pastor, si querés, paramos la grabación.